Hoy en el enganche, el nuevo Inter de Chibu. ¿Qué tal, enganchados? Muy buenas. Hoy tenemos un nuevo vídeo aquí en el enganche. Nos vamos hasta Italia para analizar al Inter de Milán, que tiene la verdad que una semana muy ajetreada por delante, porque sin ir más lejos, este vídeo va a salir el mismo día en el que disputa el derbi de la Madonina frente al Milán y precisamente a lo largo de la semana en Champions League se verá las caras ante el Atlético de Madrid. Y me he rodeado de quién mejor que de José David López, el main boss del enganche, y de Lorenzo Manchado, analista en Gigantes y UEFA Pro Coach. Así que, chicos, ¿qué tal? Muy buenas. Nada, un placer, Iker. Hoy te cedo el honor de estar presentando este vídeo con Lorenzo, que si tenemos referencia con alguien para todo lo que tenga que ver con síndrome Nerazzurri, directamente se nos viene a la cabeza siempre el bueno de Lorenzo. Ahora nos explicará por qué, que es la excusa ideal que hemos tenido para hablar con Lorenzo, porque es una semana, como tú bien dices, clave. Primero porque es un Inter renovado, queremos analizarlo, queremos profundizar en la figura de Christian Chivu, en cómo de repente le han dado lo que era un proyecto que yo considero marrón, ahora hablaremos con Lorenzo, como también es una semana, como digo, fundamental porque el derbi de la Madonina este año creo que ha tomado ínfulas de ser de nuevo grande, porque el Inter y el Milan ahora sí que van a estar luchando por el Scudetto, y también evidentemente semana Champions y va a ser rival del Atlético de Madrid en un partidazo que me atrevo a decir que es el mejor de la semana. Así que era la excusa perfecta hablar con Lorenzo Iker para este nuevo Inter que la verdad que tenemos ganas de analizar al detalle, porque Lorenzo, sobre todo en este sentido, no hay nadie que mejor le conozca y que además sea bastante sincero, ¿eh? ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, David. Hola, Iker. Encantado de que hayáis pensado en mí para hablar del derbi de la Madonina en clave Inter. Y sí, lo que decís, yo creo que un derbi que está reverdeciendo viejos laureles y este año puede ser uno de ellos. Ojalá sea un espectáculo, claro. Claro que sí, y yo la verdad que es cierto, aquí me vais a dar un poco los dos un poco más palos. Yo soy quizás un poco más milanista que del Inter, Uf, porque vaya aquí vídeo. estamos un poco más divididos, pero a pesar de ello, yo aquí me pongo neutral, ¿eh? Porque David se ha puesto el atuendo perfecto con esa Sí, a camiseta ver, retro del Inter y tiene ahí sí. detrás una muy chula que no sé si quiere Sí. contar alguna historia. Lo quiero contar porque además, y ya esto me sirve de excusa para que la gente nos deje comentarios. De lo que yo voy a decir ahora, de lo que vamos a analizar en el vídeo, de lo que va a estar diseccionando Lorenzo, de este Inter, de todo lo que queráis. Pero desde luego quiero esos comentarios, quiero el clic en el me gusta, quiero desde luego que apoyéis al enganche con esa campanita para que os avise de todo el contenido que generamos día a día. Y una de las excusas es que me he vestido interista no porque yo sea súper del Inter. Mi equipo en Italia es la Sampdoria y después sería la Fiorentina, que son los dos equipos que mejor me caen, pero es verdad, y esto siempre lo he dicho, de los grandes de Italia, incluso de los grandes del mundo, me atrevo a decir que la historia que tiene el Inter, todo lo que hay detrás de lo que representa el grande Inter y lo que es hoy esa institución, siempre me ha atraído muchísimo. De ahí que esta camiseta le tengo un cariño tremendo de los amigos de Cooligan, que en su día me patrocinaban. Lo digo ahora para ver si otra vez se quieren venir a hablar en el nuevo proyecto del enganche, que es una camiseta que tengo un cariño tremendo, que me recuerda al grande Inter, que es el gran momento de la historia de este equipo. Y la de atrás, Lorenzo, ojito con esto, está bajo llave, la acabo de sacar, pero está bajo llave, está dentro de mi colección. Porque es el Inter 2014, la camiseta que más me ha gustado a mí del Inter en mucho tiempo, pero justamente ese año tuve la suerte con el enganche, en la web del enganche, de hacer un vídeo reportaje con el gran Luis Suárez Miramontes. Entonces está firmada, ahí en mitad se verá, justo debajo de la marca, se verá un poquito así en blanco, Luis Suárez Miramontes, el Balón de Oro único hasta que llegó Rodri, Balón de Oro masculino para el fútbol español y evidentemente referente absoluto, Lorenzo, de lo que fue el grande Inter de Machola y compañía. Sí, el arquitecto, ¿verdad? Un gran jugador que en el Barcelona tuvo problemas y que, ¿quién se lo iba a decir a él? Tuvo que irse medio a regañadientes, en parte porque le estaba a gusto en Barcelona y pues porque era un gallego que ya en Barcelona estaba bastante lejos de su Galicia natal como para encima irse un poco más lejos, pero la verdad es que lo pidió el entrenador, Elenio Herrera, y sabía que a través de él iba a construir un grande Inter, como bien dices. Yo estoy de acuerdo contigo, José David, esa camiseta del Inter me parece el diseño más bonito de todos los que se han hecho. Y mira que no es nada clásico, porque al final es Nero Azzurro, pero Sí. Azzurro muy poquito y muy Nero, pero Sí. esa camiseta es preciosa, además es súper elegante, es una pasada. Encima firmada por Luisito, pues imagínate el valor que tendrá, además que en paz descanse, claro.
Totalmente. Paz descanse, después fue compañero mío en la cadena SER. Cuando me Claro. la firmó en ese momento, yo me fui allí a Turín, a Milán, mejor dicho, para que la firmara en un videoreportaje que podéis ver en la web del Enganche, pero no sabía que años después iba a ser incluso compañero mío después en la cadena SER. Así que desde aquí nuestro cariño a él, que siempre que hablamos del Inter, nos tenemos que acordar de él. Pero Iker, vamos a hablar de otro Inter ahora, ¿eh? Claro que sí, sí. Vamos a meternos un poco al zurrón porque, claro, el Inter está en una época regenerativa. Yo os voy a comentar una cosa. Yo cuando conocí a Lorenzo, que grabé con Dan un vídeo en nuestro otro canal, lo primero que hablamos fue sobre cuál es el secreto de este Inter que le haya llevado a la gloria durante estos últimos años en esa regeneración de volver a conquistar títulos en Italia. Y él me dio un nombre, porque yo le dije, claro, para ti, ¿quién es la clave? ¿Inzaghi o Conte cuando lo empezó? Y me dio un nombre, que es Marotta. Sí, 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 totalmente. Claro, es que, bueno, ahora Marota, que ya es CEO, o sea, está un escalón Sí. por encima, pero seguro que sigue teniendo, ya no sé si en el día a día, pero seguramente sea alguien a quien le pregunten algunas cuestiones, ¿no? A que le diga, bueno, jefe, ¿y usted esto cómo lo ve? Aunque ya se escape de su zona, ¿no? Yo creo que es que el verdadero cambio en el Inter fue la llegada de Marota. Sí, con Conte, por supuesto, pero bueno, con Conte, pues ya sabemos que es un técnico, pues muy pasional, muy volcánico, por así decir. Y para mí el acierto fue seguir, o sea, acertar con quien pudiera hacer un trabajo continuista como Inzaghi, que por supuesto le aportó mucho, ¿eh? Pero el gran acierto fue decir, oye, mira, el proyecto va hacia arriba, es verdad que había que hacer algunas ventas, algunas dolorosas, como Lukaku, Hakimi, etcétera, pero era necesario porque de aquellas los que eran los dueños, el fondo inversor, los de Suning, etcétera, etcétera, pues pedían rédito económico, ¿no? Porque aparte luego tuvieron problemas incluso, y ahora de hecho pertenece ya a Oaktree, eh, que han decidido ser continuistas con Marota y con la gestión, ¿no? Pero la cuestión es que el proyecto iba muy bien lanzado, había que retocar cosas, pues porque estrellas que se te caen, no gente que se vaya, porque más allá de aquellas ventas, luego han intentado sacar unos cuantos estrellas y los jugadores están a gusto, ¿no? Pero sí saber dar continuismo, ¿no? Y ahora pues llegamos a esta época en la que de nuevo, ¿quién es el importante? Chibu, los jugadores, yo creo que es el saber hacer de la dirección deportiva, desde luego. Ujú. Tengo la sensación, Lorenzo, es verdad que ahora vamos a hablar de una nueva etapa con Kibu. Yo digo Kibu porque en su momento, por lo menos lo decíamos así, Sí, probablemente lo seguramente estemos sea diciendo así. mal, Eso te iba a seguramente, decir. pero la realidad es que digamos Kibu o Chibu, que la gente sepa que es el mismo, que es el nuevo técnico del Inter. Ahora vamos a hablar de él, pero por recopilar otra vez de dónde viene el Inter, yo siempre he tenido la sensación, Lorenzo, en los últimos años que este Inter estaba renovado de nuevo en la élite, es decir, había reaparecido de nuevo en la élite, gracias a esa continuidad que había logrado y el punto tan alto al que había llevado a gran parte de los jugadores el sistema, de alguna manera maximizado por Simone Inzaghi, porque era un técnico que ya lo había logrado en la Lazio, que era una Lazio de mínimos, verdaderamente con muy pocos recursos fue capaz de conseguir grandes cosas, por ejemplo, ganar la Copa Italia. Cuando llega al Inter no parecía que se le quedara grande, porque ya tenía un gran desarrollo ya en su carrera y además con ese sistema, utilizándolo muy bien también en la Lazio, pero había llegado un equipo que casi tenía automatizado esa manera de jugar. Y él, sin embargo, sí que fue capaz todavía de carrileros mucho más profundos, todavía con mucha más sensación de pertenencia a ese sistema. Es decir, prácticamente los carrileros eran la base sobre la que se sustentaba después la capacidad competitiva de este equipo, más allá de mejores fichajes, más allá de tener 3, 4 jugadores que es la columna vertebral y darle un aire renovado para ser capaz otra vez de competir. A mí me parece que la base del éxito del Inter y de lo que hoy todavía nos hace imaginar que el Inter es capaz de todo es porque con Inzaghi llegó a un límite tan alto que probablemente ni siquiera se lo habían imaginado en el Inter en ese momento. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que al final es un equipo en el que como el entrenador que llegó Inzaghi llegaba ya de acuerdo con la idea que los jugadores y que el modelo de juego que incluso el club habían aceptado, la habían comprado como suya, creo que podemos hablar de que es un Inter que realmente ha tenido dos entrenadores, pero que en lo que es en la línea de construcción de un equipo a un medio plazo de 3, 5 años, en realidad ha sido continuista. ¿Sabes? Creo que una de las ventajas ha sido que han sabido reemplazar las piezas, pero que a la vez hemos asistido al ver el crecimiento de algunos jugadores que ahora son importantísimos, ¿no? Pero, por Sí, sí. ejemplo, hemos visto en directo, los que seguimos al Inter, el crecimiento de Varela, el crecimiento de Bastoni, el crecimiento de Lautaro. Es decir, hemos visto cómo en un club élite, que para mí una de las cosas fue que consiguió enseguida éxitos con Conte y esto asentó tanto la idea como los jugadores les dio ese empaque de ser ganadores, ¿no? Pero hemos visto cómo teniendo una cierta paciencia y siendo continuistas y pacientes de nuevo con una idea de un modelo de juego, de unos jugadores, de una manera de ser y de hacer, un club ha renacido de clasificarse para la Champions en la última jornada con gol de vecino a jugar dos finales.
Quiero decir, Sí. Sí. como él es como una prueba palpable de que en un club élite te tiene que acompañar un poco de resultados, ¿eh? Pero como teniendo paciencia y una buena idea y unos buenos cuantos trabajadores en los despachos, se pueden hacer cosas. Y este caso es el del Inter. Completamente de acuerdo que para mí Inzaghi, y yo es que yo soy muy de Conte, esa es la realidad. Y yo fui escéptico con Inzaghi, no me escondo, pero hay que Ujú. reconocer que su equipo, si queréis podemos entrar en el porqué, pero su equipo es mejor que el que dejó Conte. Quiero decir, lo que ha hecho Inzaghi ha sido no Sí, continuar, mejorar lo que sí, sí, había. Por fichajes, totalmente. porque los jugadores se entienden más, bueno, podemos valorarlo de muchas maneras, pero que el equipo es mejor con Inzaghi que antes, eso es seguro, vaya. Sí, a ver, es que al final, quieras o no, son dos finales de Champions e Inzaghi se ha demostrado que es un grandísimo entrenador. Lo vimos en el Mundial de Clubes sin ir más lejos, que con poco tiempo en el Al Hilal llegó, si no me equivoco, fueron a cuartos de final cargándose al Sí. Manchester City. Así que yo, no os voy a mentir, era un poco escéptico con este movimiento de Inzaghi y Kibu, porque yo creo que Lorenzo, de hecho lo comenté contigo, que a mí me parecía vital la continuidad de Inzaghi para que el proyecto del Inter siguiera prosperando y de esta manera poder ahí llegar a ser incluso campeón de Europa. Os quiero preguntar un poco a ambos de cómo estáis viendo esta temporada al Inter con este cambio en el banquillo. Es cierto que ha habido varios fichajes, pero os quiero preguntar sobre todo por la figura de Kibu, de cómo veis que Sí. está manejando la plantilla. Por ejemplo, David. Sí, entro y ahora se lo dejo votando a Lorenzo para que ponga el broche. A mí me da la sensación que había desgaste ya, había desgaste en el Inter de Inzaghi. E incluso me atrevo a decir que en el vestuario, porque hay muchos jugadores que llevan mucho tiempo, también lo llevaba Inzaghi. Ha citado antes Lorenzo a varios de los italianos, Bastoni, Varela, Di Marco, Dumfries, Lautaro. Çalhanoğlu, son jugadores que son claramente la columna vertebral de este equipo. Han ido entrando otras fichas, pero estos prácticamente siempre se han mantenido. Y son claramente los que han potenciado y los que han llevado al Inter a un nivel mayor. Dándole equilibrio, dándole continuidad, pero evidentemente también eso provoca un desgaste, provoca una erosión que a mí me da la sensación que ya el año pasado, llegando tan lejos en Champions, incluso estaba por encima de lo que este equipo intuía que podía llegar a competir de nuevo. Con lo cual, me da la sensación que ya los últimos meses de Inzaghi incluso fueron mayores en rendimiento de lo que la erosión que parecía que había internamente en el equipo nos hacía imaginar. Con lo cual, para mí el Mundial de Clubes fue una sensación de vengo de algo tan rentable y tan vistoso y tan competitivo con Inzaghi a ver qué me encuentro ahora con Kibu, que el hecho de cambiar al rumano, Lorenzo, que es un técnico que ya estaba en la cantera del Inter, porque básicamente en cuanto se retira, lo que hace, está primero de analista de la UEFA un par de años, pero después ya entra con benjamines, juveniles, que prácticamente ha entrado desde la base absoluta de los niños en el Inter hasta que empezó a crecer, se va unos meses al Parma, que es poquito tiempo, prácticamente tuvo 3 meses, y ahora es como que de repente se nos ha roto la oportunidad de Inzaghi, con lo cual no podemos seguir con él, vamos a llamar a alguien de urgencia. Y a mí me parecía que era una sensación de urgencia que se iba a notar y que le iba a costar tiempo arrancar. Por lo tanto, un escéptico número uno era yo con el tema de Kibu, la verdad. Sí, aquí la cuestión es que lo que planteas del desgaste es muy interesante. Yo creo que lo que ocurre es que Inzaghi es un técnico que a lo mejor de puertas para afuera no es tan volcánico como Conte, pero a lo mejor de puertas para adentro lo es igual o más. Sí, Y lo que tú apuntas del desgaste, José David, me parece, ya te digo, muy interesante por el hecho de que eh, tú, un jugador como Varela, como Çalhanoğlu, como Lautaro, como tal, no es el mismo jugador 4 años después. Quiero decir, tú no eres el mismo jugador después de haber ganado cosas, después de ser muy importante, después totalmente. de haber rechazado ofertas. Entonces, quiero decir, a ti a lo mejor en tu juventud te viene bien Conte e Inzaghi. Claro que sí, seguramente. Bueno, y a los pruebas me remito que esos jugadores son mejores que antes. Pero a lo mejor en tu madurez futbolística, a lo mejor te viene mejor otro tipo de, ya no de idea, porque estamos viendo que es bastante continuista, sino Sí, otro tipo de manejo de vestuario, otro tipo de relación. Pues seguramente Lautaro cuando llegó y Spalletti no le ponía y Conte le hizo una estrella y luego Inzaghi le ha hecho una superestrella, pues seguramente ahora a Lautaro te tengas que referir a él de otra manera. Pues seguramente, pero porque es la vida y son las relaciones humanas que son de esta manera, ¿no? Entonces yo creo que sí que les viene bien que seguramente Kibo ahora les trate... Ya no te digo de igual a igual, pero seguramente de otra manera, porque ahora el que tiene que ganarse el respeto, el que seguramente no habla a los jugadores igual, que ahora de aquí a 5 años sea él. Porque si le sí, va bien, ojalá, tendrá otro estatus como entrenador. Y esto la gente es importante que lo sepa, que los jugadores y los grupos evolucionan con las cosas que le van pasando. Y ellos son dos subcampeones de Europa. Que si queremos hacer el chiste, pues es quedarte dos veces a las puertas, pero si quieres ser justo,
es lo que tú decías, están por encima de su rendimiento. O sea, este Inter no estaba pensado para. De hecho, seguramente ningún equipo de Italia ahora mismo Tal esté cual. hecho ni configurado para llegar a esas instancias de dos finales europeas en 3 años, que es una barbaridad, ¿eh? Sí, sí. Es que es una barbaridad. Entonces, por ahí yo también era escéptico con Kibu. El Mundial de Clubes para mí fue un bajón, no me escondo. O sea, de hecho yo pensaba, digo, yo creo que va a cambiar el sistema o el modelo, ¿no? Yo, pues eso, de eso, que los vas siguiendo día a día, piensas y dices, "Jo, pues a lo mejor cambia, a lo mejor ve qué tal". Pero bueno, los fichajes han llegado y han entrado más o menos bien. Además, han entrado más o menos bien a la manera Inter, que es despacio, sin forzar a nadie. Lo bueno que tiene el Inter para mí es que es muy raro que llegue un jugador y tenga que ser la estrella, porque ya las hay ahí dentro y además se reconocen a sí mismo como tal y como Sí. importantes en el club. Y entonces por ahí creo que da tranquilidad pues a que ahora estamos viendo a un buen Boni, por ejemplo, que Mm. seguramente veamos a un buen Sukic, ojalá, pero no con la urgencia de que, o sea, no les va a pesar la camiseta nunca, porque va a haber otro a la que sí le pesa y ya la sabe llevar. Entonces yo por ahí soy un poco más optimista. Fuera, aparte de que ahora los resultados pues se están acompañando y eso que, bueno, ahora lo hablaremos, imagino, el rendimiento de momento está siendo un poco picos de sierra, pero Sí. bueno. Ujú. A mí me da la sensación que la figura de Kibu para mí no tenía el estatus como para que de repente llegue al Inter, porque prácticamente no ha tenido tiempo. Que vuelve a ser uno de esos iconos de otra época que gracias a que fue importante allí como jugador, sin ser tampoco una estrella rutilante, porque no lo fue, ni mucho menos tampoco, porque tuvo muchos picos en el Barça, en el Ajax, fue un jugador, no podemos ponerle directamente una camiseta o referenciarle con una camiseta con un club, porque tuvo muchos. Pero muy poquito tiempo en el Parma, de repente me pareció una solución de urgencia, como pasó a la Juve con Tudor, por ejemplo. Es decir, ese tipo de jugadores que en algún momento ha estado vinculado al club como jugador y ahora que es técnico, es joven, seguramente no va a tener un ego muy alto, económicamente no te va a pedir lo mismo que Inzaghi, más o menos todo cuadraba, pero que cuadre en las cuentas y en lo que necesita ahora mismo institucionalmente un club no significa que en el vestuario eso vaya a caer bien o que vaya a alterar demasiado. Y como decía Lorenzo, a mí lo que más me ha gustado de Kibo es que no ha tocado nada. Es que no ha tocado nada, porque sigue jugando exactamente igual, con los tres centrales, cinco del centro del campo, dos arriba, le da libertad a Çalhanoğlu para que se mueva y sea el cerebro donde quiere, los carrileros siguen siendo prácticamente lo mismo. Y aquí, donde está mi pregunta principalmente para ambos, sobre todo Lorenzo, ¿crees que tenía ya el estatus verdaderamente Kibu para esto? Porque a mí me da la sensación que le va a costar todo el año hasta ser capaz de convencernos que está preparado para esto. Seguramente en el vestuario no. No te extrañe que a los pesos pesados les preguntaran, porque al final él en el día a día, cuando ya estaba en el primavera, ahí el día a día sí que la relación con el primer equipo es grande, pues Sí. porque hay entrenamientos continuos, porque tienes que reunirte con ellos, porque oye, a quién subimos, a quién no. Además, Inzaghi era alguien bastante pendiente de la base, más allá de que apenas tenía que tirar de ella, porque ya tenía plantillas largas, ¿no? Pero no me extrañaría que, pues eso, que a los capitanes les preguntaran cómo lo veían, etcétera, ¿no? Yo creo que él no lo tenía y creo que ahora tiene la opción, ya no tanto de ganárselo de puertas para afuera, pero sí de puertas para adentro. Pero insisto, seguramente porque su manera de referirse y de dirigir un grupo sea la que conviene ahora. Es decir, no le veo como alguien demasiado autoritario y si nos damos cuenta muchas veces en los partidos ni siquiera es demasiado intervencionista. Muchas veces los cambios son figura por figura. Bueno, Sí. también es verdad que el Inter, de un tiempo a esta parte, casi siempre tiene las posiciones más o menos dobladas. Más allá de que, y esto viene heredado tanto de Conte como sobre todo de Inzaghi, pues que algunos de los carrileros puedan ser centrales, que eso ocurre a veces pues con Carlos Augusto sobre todo, ¿no? Pues con Mateo Sí. Darmian, que ya seguramente de De hecho, carrilero. de hecho, Di Marco, la gente no se va a acordar ahora porque es uno de los mejores carrileros profundos, pero Di Marco ha jugado mucho de central izquierdo Sí, cuando llegó al claro. Inter. Muchísimo. Sí, 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 sí. Además que era un central izquierdo un poco bajito seguramente para lo que Sí, interesaba, pero sí, bueno, llamaba la atención por eso. pero como tienes agresividad, ¿verdad? Lo que Sí. pasa que, bueno, con la zurda que tiene, pues perdértelo de que suba, pues es una pena. Pero sí, sí, pero que él es totalmente continuista y yo estoy de acuerdo. Es una apuesta arriesgada por el club también, ¿eh? Porque así como por un lado puedes decir que es una apuesta, entre comillas, segura en cuanto a qué, hombre, pues tiene muchas ventajas sobre los demás. Conoce el club, conoce el modelo de juego, conoce a los jugadores. O sea, por ahí es como decir, no arriesgo nada. Pero por otra, estás metiendo en un equipo de campeones a alguien que, con todo mi respeto, sé que ha demostrado mucho más que yo dónde va a parar, no había demostrado nada como entrenador. Entonces, por ahí tienes la cara y la cruz de la moneda, ¿no? Vamos a ver cómo le sale. Yo creo que el grupo, y eso que ya tuvo que gestionar una patata caliente, recordemos,
que fue cuando Çalhanoğlu dice que se Sí, vuelve y que sí, prácticamente lo sí. tiene hecho con el Galatasaray. Es decir, y encima cruce de declaraciones a miles de kilómetros entre Lautaro, él y unos cuantos. O sea, la primera patata caliente ya la ha tenido que gestionar. Parece que ha salido bien. Esto cuando venga Maldada veremos si ha salido Sí, bien o pero no. eso Lorenzo, ahora le dejo Iker, eso Lorenzo lo que te viene a decir es que en ese vestuario manda Çalhanoğlu, manda Lautaro, manda Varela, manda Sí, Bastoni y ya está. Es que eso está clarísimo, porque llevan mucho tiempo, porque son quienes gestionan los egos internamente, porque entre ellos se van solucionando todos los problemas. De ahí lo de la erosión de Inzaghi y de ahí probablemente también lo que yo decía de que ahora son más veteranos. Y el hecho de haber pasado un tiempo y ya sentirse más veteranos, a veces se sienten como en su casa ellos. Y son los que llegan quienes tienen que gestionar y lidiar con esa mentalidad que se ha creado en el equipo, que es muy buena porque da continuidad, pero que hace que probablemente estos jugadores solamente son estrellas porque están en el Inter. Probablemente fuera, en otro contexto, no los consideramos así. Y si hablamos muy bien de todos estos que estoy diciendo en este momento, es porque el Inter les ha hecho gigantescos. Entonces, salir de ahí probablemente no le conviene a ninguno, ni al Inter ni a los propios jugadores. Dale, Iker. Claro que sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con la visión de ambos y para cerrar ya este tema de entrenador, es que Guardiola solo hay uno, me refiero, que sin apenas experiencia a nivel profesional y que te suba Sí, al primer equipo y que te haga un rendimiento tan espectacular como el que lo va a tener Guardiola, pues es qué muy, problemón muy ha metido al complicado. resto, ¿eh? El que se le sí, ocurrió darle la oportunidad a Guardiola, que fue Laporta Pues en su sí. momento, ha metido en un problemón porque parece que es un camino sencillo. Luego Zidane también va, se lo dan y la liga más todavía, así que evidentemente le ha salido muy mal a a todos los que lo han intentado después. Pues sí, la verdad que sí. Y de hecho, si no me equivoco, cuando sonaba que Inzaghi se podía ir a Arabia, el primer nombre que salía de varios periodistas de estos que tienen información muy importante era Cesc Fábregas, pero al final el Como apostó muy, muy Sí, fuerte porque se quedara sí. y al final pues el Inter apostó por Chibu, como decís vosotros, un poco dando esa sensación de urgencia. Si os parece, ya lo ha comentado un poco Lorenzo por encima, pero nos vamos al apartado de fichajes. Claro, en esta reestructuración después de Inzaghi. Son 5 las caras nuevas. Es cierto que también he metido aquí a Zalewski, porque al final el Inter pagó 8 millones de euros por él. Pero los fichajes de este año del Inter han sido Boni, Luis Enrique, procedente del Olympique de Marsella. Yo en este nombre luego quiero hacer un pequeño matiz. Andy Diouf, Petar Susic y Manuel Akanji. No sé qué opinión Mira, tenéis ambos de ellos. sí, igual, mira, yo tengo la sensación que son un poco experimental. Ese sería el eslogan, ¿vale? Un poco el titular inicial, porque ninguno son jugadores consagrados, ninguno tiene una grandísima experiencia super élite, salvo Akanji, evidentemente, pero Akanji viene por lo que viene, porque es liberado del mercado, porque es barato, porque te va a rendir desde el primer día, como pasó en su día con De Bruyne, como pasa con Acerbi, son ese tipo de central, que es una muy buena oportunidad de mercado, que él sabe que tiene que jugar mucho esta temporada por aquello de mantenerse para el Mundial, y es un win-win, sale todo perfecto. Pero el resto son todos experimentales, es decir, son jugadores, como decía antes Lorenzo, para doblar posiciones, porque tienes tan claro el sistema que lo que buscas es directamente un jugador que te vaya a rendir para dar descanso al siguiente y vaya creciendo hasta que, quién sabe, en esa competencia un día le acabe quitando el puesto. Por ejemplo, dices tú Luis Enrique. Luis Enrique está jugando mucho en la zona de Dumfries, es decir, carrilero derecho, le da toda la banda y le deja, cuando no era teóricamente su posición más habitual. Zalewski juega prácticamente donde quiere porque tiene un montón de roles diferentes, con lo cual se puede adaptar a múltiples espacios. Diouf y Suchik, que para mí me encantan los dos, pero sobre todo Diouf. He alucinado muchísimo con él en la Liga Francesa. Le he comentado mucho en divisiones inferiores de Francia. Me parece que es verdad que vamos a ir viendo poquito a poquito de él, pero como este chico se establezca, es un pedazo de fichaje a largo plazo, no tengo ninguna duda. Y el que más claro tenía era el de Boni, que le conocía además Kibu porque ya le tuvo en el Parma el año pasado, donde empezó a rendir más, sobre todo con él. Y que a mí me parece, Lorenzo, un pequeño regreso al Lukaku, ¿no? Un pequeño Lukaku, una sensación parecida a como Turán se lesiona muchísimo, necesitamos otro jugador que no nos baje mucho el rendimiento, no lo hemos conseguido, así que Boni, que ya viene de marcar goles en Italia, que conoce el Chivo, pues vamos con él. sí, la idea de doblar posiciones en el caso del Inter es que además, aunque sean dos arriba, casi siempre es uno un 9 móvil, un segundo punta y otro un punta referencia, un 9 de verdad. Entonces, no solo es que tengas que doblar posiciones, sino que además tienes que doblar físicos, por así decir, ¿no? En el caso del Inter, encima, con la erupción de Pío Expósito, estás triplicando físicos, porque tienes tres jugadores de más de 1,90 o bueno, Boni los andará rondando si es que no llega, y luego tienes los móviles en el cual hay Lautaro sí que se ha quedado un pelín más solo. ¿Qué ocurre? Que Boni todavía es muy joven y aún te puede hacer ese desgaste de movilidad sin sufrir en ello, ¿no? Porque, por ejemplo, Thuram, pues ya le cuesta. Y es que Thuram a mí me da mucha pena, pero yo cada vez que le veo jugar digo, no, no va a volver a tener
la elasticidad y la potencia que tuvo cuando llegó, porque el primer año de Thuram, yo, o sea, ni en 15 vidas me habría visto venir el rendimiento inmediato que tuvo. Yo sabía que era buen jugador, pero me sorprendió lo rápido que se aclimató, ¿no? De resto de los fichajes, pues estoy de acuerdo. Yo creo que la ventaja que tiene el jugador que llega al Inter es que los minutos que juegue los va a jugar rodeados de jugadores de mucho nivel y sobre todo con un conocimiento de lo que tienen que hacer en cada momento muy grande, porque llevan muchos años haciendo, entre comillas, más o menos lo Sí. mismo, siempre con los matices de los rivales, de los entrenadores y el momento en el que te encuentres, ¿no? Pero que yo pienso en Suchich y digo, pues hombre, por mucho que no se entere de la fiesta, todos los que tienen al lado se enteran muchísimo. Y a poco que le ayuden y a poco que le esté un poco fino en la toma de decisión y la ejecución, no va a tener nunca un día horrible, porque va a ser difícil, ¿no? Entonces, por ahí, quitando el caso de Akanji, que además es exactamente lo que tú has dicho. El caso de Akanji es que con De Vrij no estaba el asunto claro. De Bisek yo creo que se fían, pero es que él no acaba de ser completamente. O sea, no Sí, acaba de hacerte cuatro ese es partidos otro tema que vamos a redondos. tratar ahora, porque hay muchos, el Inter tiene muchos jugadores de estos que ha confiado el Inter en ficharlos los últimos años, que iban a dar un paso adelante y no todos lo han hecho, de ahí que se haya quedado un poco reconfigurada la idea de tener que volver a fichar otra vez bastantes jugadores jóvenes, que es lo que ha hecho este mercado, eso me parece a mí, vamos. Para mí es el caso. Para mí es el caso de Sí, Bisek, que es uno de ellos. Llegó con toda la paciencia del mundo, era todavía sub-21. sí, Se le dio oportunidades, algunas las tuvo bien, otras no. El tío es un bicho porque físicamente es una cosa de locos, o sea, es increíble las cosas que hace, pero no acaba de tener la fiabilidad para cuando juegas con tres atrás. Y a Kanji recordemos, claro, para no interistas se lo decimos, cuando se va del Dortmund al City está muy cerca de firmar ya por el Inter. Lo que pasa es que al final, hombre, te llaman de allí y yo entiendo que él prefiere irse allí, pero que al final, unos 4 años después, se ha hecho lo que Marotta quería, que era firmarlo. Creo que la posición de central por la derecha le cae perfecta para él, porque tiene buen pie, porque entiende bien la salida de juego, porque tiene buena conducción. Me parece que está hecho para jugar ahí, por lo menos ahora en su edad y en su realidad física, ¿no? Y el resto, pues por lo que decís, Boni bien, Diouf a ver si empieza a participar. Me da un poco de pena Luis Enrique, porque se hablaban cosas muy, muy, muy buenas de él en el Olympique, y es que es lo que ha dicho José David. Su posición no está en el Inter ahora mismo. Quiero decir, de lo que él juega, el Inter no lo usa. no Entonces yo no sé existe. si él va a saber aclimatarse bien a ese carrilero o no. Tiene una competencia durísima con Dumfries, porque encima de que no se lesiona nunca, su rendimiento siempre es de 7 para arriba. Sí, es imposible Pero bueno, superar. oye, escucha, en el Inter se le suele firmar para bastantes años y es raro que llegue un jugador y se le largue, porque si se le largara rápido, seguramente a Fratesi le habrían largado ya. Y sin embargo, ahí sigue, ¿no? Y el caso de Zielinski, pues a mí me gusta que vaya entrando poco a poco porque me parece que tiene una calidad muy, muy buena para jugar en casi cualquiera de las tres posiciones del medio campo. Y ahora que Mkhitaryan está empezando a bajar, como es normal por la edad, Lógico, el lógico. rendimiento. Este es otro acierto de Marota que yo nunca creí que Mkhitaryan iba a dar el rendimiento No, que dio, por ejemplo. para nada. Y además Lorenzo ahora le dejo ahí que apuntille lo del brasileño que querrá decir algo, pero este tipo de jugadores, como Zielinski, como el propio Mkhitaryan, funcionan porque es lo que tú decías antes, la receta ya está hecha. Entonces le metes cualquier ingrediente y es muy fácil que ahora mismo el Inter sea apetecible para los jugadores, primero porque es un mecanismo que va rodado y eso siempre ayuda a que es difícil que se descarrile para que la gente más o menos lo interprete bien. Y además no deja de ser un grande que va a aspirar igualmente a todos los títulos nacionales y de vez en cuando va a poder luchar incluso por algo más grande también en Europa. Con lo cual me parece muy apetecible y es normal que ese tipo de jugadores a la hora de elegir un destino elijan el Inter respecto a otros. Me parece que es el Inter la única excusa a nivel Italia que hace que sea atractivo para muchos futbolistas jóvenes todavía decir me voy al Inter, porque el Milan es una escopeta de feria que, aunque está bien y ahora vamos a hablar de ellos, pues es un equipo que descarrila continuamente. La Juventus está en esa línea interminable de a ver dónde acabó el ocaso definitivo, porque no sé dónde está el pozo. El resto no se puede comparar porque económicamente al final hay una diferencia. Así que el Inter casi que me parece el salvavidas y cualquier jugador ahora mismo que esté para trampolín me parece un muy buen destino. Sí, sí, la verdad que sí, por ese aspecto sí, y es cierto, lo habéis comentado con Akanji, yo de las cosas que más admiro del Inter en los últimos años, y sobre todo en la figura de Marota, es cómo aprovecha las oportunidades de mercado. Es cierto que hace gran apuesta económica para retener a sus grandes estrellas, como son Bastoni, Varela, Lautaro y compañía, pero es cierto que Marota siempre está muy atento al mercado y a la mínima oportunidad de mercado que vea, o jugador que acaba contrato, se lo acaba llevando para el Inter. Y de lo que yo quería comentar de Luis Enrique, a mí es un movimiento que cuando vi que llegaba al Inter me generaba muchas dudas. Porque yo he seguido un poco toda su trayectoria en el Marsella, porque es cierto que el Marsella de primeras pagó 12 millones de euros por él. De hecho, si no me equivoco, alguien en comentarios, sino que me lo corrija,
creo que le crearon una canción para anunciar su fichaje, o sea, una cosa loquísima, y Sí. su rendimiento en el Marsella ha sido muy irregular. Es cierto que la última temporada con De Zerbi fue un auténtico temporadón, porque los números hacían que al final pues tuviera que salir del Velodrome, pero si vemos un poco toda su trayectoria en Marsella, tuvo un inicio bastante potable con Sampaoli, que quieras o no, pues bueno, aportó mucho, pero también la época en la que estaba el Marsella con San Pablo era bastante grave. Y claro, luego tuvo dos, tres temporadas malísimas, incluso yéndose cedido un par de años al Botafogo y luego con De Zerbi resurgió. Entonces, yo con este movimiento tengo muchas dudas porque no le he visto ser muy regular. Y yo creo que si algo caracteriza a este Inter es la regularidad. Si os parece, vamos a dar paso a un poco grandes nombres propios que yo creo que ya habéis mencionado, pero bueno, para detenernos un poquillo en ellos, Sí. que son sobre todo Çalhanoğlu y Lautaro Martínez. Lo ha comentado antes Lorenzo, que tuvieron ahí un conflicto en el Mundial de Clubes bastante interesante, que ahí parecía que el proyecto del Inter se lo diré, no lo voy a decir, resquebrajaba del Resquebrajaba. todo, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir, soy incapaz. Que parecía que se rompía del todo el proyecto del Inter, así que no sé qué opinión tenéis de ambos. Sí, a ver, para mí Çalhanoğlu es el icono absoluto del Inter, y más porque el movimiento que hizo en su día le hizo ganar muchos adeptos. Si te pasas del Milan al Inter y además la versión que muestras es todavía superior, pues evidentemente demuestras que el movimiento fue bueno y que además a él le quedaba mucho fútbol y quería todavía hacerlo en un proyecto que fuera hacia adelante. Para mí el nivel que está dando igualmente es mucho más de lo que yo imaginaba, y yo a Çalhanoğlu le he comentado partidos en la Bundesliga desde que era un crío prácticamente, cuando estaba en el Hamburgo, en el Leverkusen, que la gente prácticamente ni lo conocía, que marcaba goles ya con sus zapatazos. Recuerdo uno del Hamburgo desde el medio campo, prácticamente mítico, que después se hizo muy famoso. Pues ya ese tipo de partidos le disfrutaba, y a mí siempre fue un jugador que me gustó. Pero fíjate, por ponerle en contexto, a mí me encanta tanto Çalhanoğlu y me parece tan importante que cuando el año pasado se hablaba de que el Real Madrid necesitaba un sustituto de Toni Kroos, sin ser lo mismo, el más parecido para mí era Çalhanoğlu, porque tiene liderazgo para ejercer de capitán a la hora de ser el cerebro del equipo, porque desplazamiento en largo es probablemente uno de los mejores del mundo, porque en disparo desde segunda línea en pelota parada es directamente único. Es decir, es un jugador que te sigue aportando muchísimo y que tiene un cerebro tremendo, que ha nacido en el Inter, porque él jugaba mucho más de media punta en sus inicios, y es claramente, al haber madurado al mismo tiempo, ha tenido esa capacidad para, desde unos pasitos más atrás, que se juega al ritmo que él marca, con no solo el tiempo, sino con las sensaciones que él marca, y eso le hace para mí absolutamente capital. Por lo tanto, cuando se habló en verano de que se podía marchar, yo pensé, entiendo que quiera ir a Turquía, a su país, lo que representa, año de mundial, todo lo que tú quieras, pero el Inter no le puede dejar escapar, porque ahora mismo es el jugador que te da el punto epicentro absoluto del proyecto. Lo de Lautaro creo que demuestra que es uno de los fichajes que el Inter tuvo que hacer en su momento y que le salió perfecto, que fue una apuesta muy importante. El Atlético de Madrid estuvo a punto de llevárselo. El Inter apuntó muchísimo más por él en el plano de la ficha anual, y así se lo llevó, pero es verdad que tenía un riesgo tremendo y que demuestra que estaba muy bien tirada. Me parecen los dos jugadores fundamentales, Lorenzo, de este equipo, pero para mí Çalhanoğlu es que le tengo debilidad desde el día uno y no querría que se marchara nunca, la verdad. Sí, Çalhanoğlu, yo te diría que de todo lo que hay en el equipo, de los 11 que suelen jugar, es el único que no tiene la posición doblada. Por supuesto, hay jugadores que pueden jugar ahí, pero ninguno se arrima ni siquiera. A veces lo han intentado con Varela, Sensi, yo creo que vino un poco a eso y al final Sí. no cuajó. Zielinski alguna vez ha jugado ahí por delante tampoco. Yo no sé si Suchich por allí lo verán. No hay jugador, no hay regista, ¿no? Vamos a decir, Çalhanoğlu, lo que tú dices, David, Çalhanoğlu está a media punta que el número que tiene tatuado en el brazo es el 10. Es que decir, o sea, su nivel de media puntismo era tal Sí, que yo sí. creo que él se veía de media punta toda su vida hasta el final de sus días futbolísticos, pero Inzaghi le dijo, escucha, si hacemos contigo la de Pirlo, la de poner por dos que corran más que tú por Sí. delante y tú les mueves como lo ves. Y claro, con esa diestra que tiene, ¿no? Sí, sí, fichaje brutal. Y yo lo que decía Iker, yo temía en verano que si al final se iba, yo decía, Diego, es que ¿a quién va a encontrar el Inter que juegue ahí? O sea, que juegue ahí a ese nivel. Lo intentaron con No, Agumé no, es que no también, hay. tuvo que irse al Es que no hay. Sevilla. Dice el Madrid, ya te digo, que está Es que buscando no un los 5. hay. Es que no hay en el mercado. Y si el Madrid no puede ficharlo porque no lo hay, pues imagínate. Tienes que hacer una apuesta por jugadores que son de un nivel mucho más bajo, y que además es verdad que el fútbol ha ido a una manera de entenderlo, que el propio Cross, cuando se convirtió en referente, Kroos no había sido 5 y al final acabó siéndolo, porque también juega Total. mucho más adelante. Yo a Kroos le he comentado partidos siendo segundo punta en la sub-17 alemana, y fíjate luego lo que se acabó convirtiendo. Y Çalhanoğlu era algo muy parecido. Es decir, son jugadores que, como Pirlo en su momento, primero han estado en la zona de creatividad, de fantasía, de disparo, de toma de decisiones decisivas, pero después, con su madurez,
con otro tiempo, con otro estatus, con el mapa en la cabeza, han sido capaces de sacar un rendimiento tremendo. Y para eso, Lorenzo, hoy en día es que no hay tiempo. En los equipos grandes no hay tiempo para convertirte en ese tipo de jugador. No hay Fíjate, tiempo para ese desarrollo, esa transformación. fíjate que el Inter tenía a Slani y le ha dado tiempo. Y le ha dado tranquilidad y le ha dado Sí. oportunidades. Y tampoco ha sido capaz de demostrar que. Y fíjate que por cualidades no será. De los jugadores con mejor golpeo en largo con los dos pies que yo recuerdo. O sea, Slani tiene una bomba en cada pierna. Ahí Pero es está en el que Torino ahora cedido. el conocimiento de juego que te hace falta es distinto y eso sí que es difícil. Quiero decir, puedes estar más fino, puedes ser mejor en unas cualidades o en otras, puedes ser mejor o peor sin balón. Si la jugada está que es que necesitas conocimiento del juego, que por eso ahora Modric está haciendo eso en el Milan, porque el conocimiento del Sí. juego lo tiene y le llega. Entonces, claro, no es tan fácil. El resto de lo de Lautaro, pues bueno, Lautaro con la edad, su físico va cambiando poco a poco. Creo que él se está sabiendo acostumbrar, creo que los compañeros lo saben, creo que saben que es importante y creo que saben que está en ese momento de su carrera en la que a lo mejor alguien tiene que echar alguna carrera por él. Lautaro ha echado muchas carreras por otros cuando él era joven, esto hay que recordarlo, quiero decir, ha sido alguien que nunca ha escatimado con los esfuerzos, pero yo creo que ahora se va conociendo a sí mismo que su cuerpo ahora es más redondo, vamos a decir, tiene más músculo, seguramente haya ganado algún kilo, no porque esté pasado de peso, sino porque los jugadores a lo largo de, entre lesiones, recuperaciones, pretemporadas, van incorporando masa muscular y sus fisionomías cambian, ¿no? Y a Lautaro ahora, pues se le nota. ¿Qué ocurre? Que sigue teniendo eso que un balón suelto en el área te la enchufa, que es bandera para los demás, Sí. es el que lidera una presión, es el que hace así con la mano, es el que te anima, es el que te pone mala cara si hace falta, y eso en el campo también hace falta, ¿no? Yo creo que la tendencia de Lautaro en el Inter pues puede ser un poco por la que ganó Tevez en la Juve o este tipo de jugadores, ¿no? Son argentinos que llegan allí, pero entre su carácter y su manera de ser caen muy bien y ya son uno más de la familia, porque el año pasado ha tenido altibajos en rendimiento y este año mismamente no está como hace 2 o 3 años, pero aún así quitar a Lautaro del campo o no sacarlo de titular es lo que se llama una rotación arriesgada, ¿no? Yo creo que sí que va tirado, que son dos muy importantes, de luego. Sí, la verdad es que sí, es que al final, y mira que Lautaro a lo largo de su carrera ha tenido que lidiar con bastantes cosas, sin ir más lejos con perder la titularidad de Argentina durante el último Mundial, que yo ahí pensaba que la carrera de Lautaro iba a ser un declive total, pero al contrario, de hecho, aquel año el Inter llegó a la final de Champions, así que no os digo más. Si os parece, antes de irnos con estos encuentros que tenemos del Inter esta semana, vamos a cerrar un poco el capítulo de la plantilla con los jugadores italianos del Inter. Que claro, que ahora mismo Italia es el punto del día, más que nada porque ha ido a la repesca del Mundial. Es cierto que yo creo que tiene un camino bastante amable para conseguir en marzo ese billete al Mundial 2026. Pero yo os quiero preguntar un poco por Barella, Bastoni, Fratesi, incluso podemos meter a Bisek, aunque no sea italiano, un poco esos nombres más, digamos, de casa del Inter. A mí me parece que Varela y Bastoni son intocables. De hecho, Varela es para mí la tipología de jugador que solamente puede rendir en este Inter. Antes decía que hay algunos jugadores que fuera probablemente tendrían camino, pero que no lograrían el prime que ha logrado en el Inter. El que mejor lo personifica para mí de todos es Varela, porque por los tiempos, por la personalidad que se ha creado, forma parte de lo que es la camiseta del Inter. Sacarle de ese contexto seguramente le quitaría a él energía, le quitaría a él confianza, convicción, y me parece que no sería la misma tipología de jugador. Un jugador que no ha acabado nunca de explotar en algo muy concreto, porque no ha acabado de ser nunca un super media punta. Es un interior extraño porque Lorenzo estamos acostumbrados ahora a ver interiores que tienen mucho ida y vuelta y aunque sobre todo sin balón Varela es un batallador tremendo. Más allá de eso es un jugador que tampoco tiene una capacidad de amplitud como para llegar a segunda línea y pisar área y hacer goles. Es un jugador muy italiano en ese sentido, pero muy poco media punta para lo que teóricamente por su fisonomía nos imaginaríamos que podría llegar a ser. Y Bastoni, recuerdo haberle visto también desde el primer día del debut y no imaginarme ni de lejos que este chico iba a tener la suficiencia que demuestra con espacios, teniendo que correr muchísimo hacia atrás porque este Inter con la defensa adelantada muchísimas veces Bastoni directamente se coloca como carrilero, muchísimas veces, pero no por sistema, sino porque la jugada, como Di Marco se va metiendo hacia adentro, al final ese carril está izquierdo, está liberado y él tiene la capacidad, se toma las licencias como hacían en su momento Lucio y jugadores brasileños centrales que eran un poco suicidas en este sentido, pues Bastoni va un poco en esa línea. Así que a mí me parecen dos jugadores de los que ojalá el Inter no pierda y Lorenzo le dan ese sello Nero Azzurri que tiene que tener un equipo italiano. Del Inter son 5 titulares y es que no están bien.
Y encima en Italia son bastante criticados precisamente por esto, porque dicen, con el Inter lo Claro. hacéis muy bien y con la selección no sois capaces de llevarnos al Mundial en no sé cuánto tiempo, porque además, como tienen más o menos uno por línea, encima el otro día Pío Expósito fue titular y encima hizo gol, que decir, que tampoco estuvo ni tan mal. Claro, Pero, Lorenzo, mira, ahora que has dicho esto del Mundial, claro, Di mm, Marco, Bastoni, Varela no han jugado se Mundial. pueden ir, pueden Es dejar su carrera sin jugar un tremendo, claro. Mundial, sí, Fíjate estas sí. cosas que van saliendo en la conversación. Claro, claro, es que no Sí. han jugado un mundial, ¿eh? Ya te digo que Tremendo. son en Italia bastante criticados por esto, ¿no? Yo lo de Varela quiero decir, también es otro de los jugadores que ha perdido un poco de capacidad de repetir esfuerzos, pero creo que él, siendo el que tú a mí dámela y moveo que la cosa va a ir bien. Y teniendo a Çalhanoğlu al lado, creo que es un jugador ideal para el Inter, ¿no? Aparte, es eso, tiene carácter, tiene mando. Y yo creo que la gente sabe exactamente lo que tiene que hacer cuando él la tiene, porque como también tiene bastante visión de juego, pues te puede ayudar. Es bastante completo sin balón, porque además para lo bajito que es por arriba no va mal en duelos. Y luego lo que tienes que es muy agresivo y sobre todo es muy listo, ¿no? El caso de Bastoni cada verano sale que van a venir a buscarlo a él por una millonada, no me extraña. Él yo creo que de momento no quiere irse. Yo creo que mientras el equipo está bien, él tampoco tiene por qué marcharse, ¿no? Se da la No. casuística de un jugador de 1,90, 1,90 y pico con una zurda de un jugador bajito. Yo siempre digo que Bastoni con otro físico podría haber sido media punta tranquilamente. O sea, te puedes inflar a ver goles o ocasiones creadas de un jugador que no le hace falta ni llegar a línea de tres cuartos para poner un balón al segundo palo. O sea, la jugada antes era. Cuando Varela tenía otro físico, una de las jugadas franquicia del Inter, sobre todo de Conte, era Bastoni ponerla desde línea de tres cuartos y Varela entrar al segundo para rematar. Bueno, ahora por lo que Sí. sea tienes a Dumfries, que como es un poco más grande y va mejor por arriba, pues ya entra él. Pero es un lujo tener un central como Bastoni. Aparte, tener a alguien a quien tú en el equipo, tú lo has creado una estrella. O sea, tú le has dicho Sí, sí, totalmente, a totalmente. Bastoni, lo que has dicho tú antes, algunos jugadores son estrella porque el Inter los ha creado. Pero claro, si tú eres titular en el Inter, tienes un buen rendimiento, ganas títulos, pues acabas siendo una estrella, claro que sí. Y el caso de Bastoni a mí me parece que es eso, una estrella fabricada por y para el club, ¿no? Sí. ¿No? Y el resto de los italianos, pues Fratesi lo está pasando mal porque ni es en el Inter no es titular. Y entonces le cuesta estar bien y puedes decir, bueno, claro, si no te dan confianza, pero es que en Italia se la dan y tampoco está bien, entonces dices, oye, Y mira que él ha hecho todo lo posible para derribar las puertas de titularidad, ¿eh? Porque se lo ha merecido muchísimas veces, un llegador tremendo. Yo creo que siempre iba a acabar en la Roma todos los veranos porque él es romano, romanista y no lo oculta. sí. Pero tarde o temprano se irá, pero es verdad que siempre lo acaba reteniendo el Inter imaginando que va a poder ocupar algún puesto del centro del campo, al final no lo consigue. Y por decir algunos otros jugadores, antes de irnos directamente al Atlético de Madrid y al Milan, que son sus rivales esta semana, lo de Dumfries Di Marco a mí me parece increíble. Es verdad que da para muchísimo, pero yo durante muchos años he dicho que eran los mejores carrileros, la mejor pareja de carrileros que estábamos teniendo en Europa. Y además prácticamente carrileros reinventados, porque insisto, en ninguno parecía que iba a tener esa profundidad y de repente han entrado en el ecosistema del Inter y han encontrado directamente una versión que probablemente no estaba llamado a llegar a alcanzar ninguno de los dos. Con lo cual a mí me parece que en base a ello se explica lo que es el Inter, casi más que el resto de jugadores. Es verdad, Çalhanoğlu tiene el ascendente, pero la manera de jugar, el salto adelante que dio el Inter, para mí nace en la capacidad que tiene por fuera con estos dos. Así que simplemente por citarlo, Iker no quiere dejarlo fuera. Sí, sí, es que es verdad. Dumfries le cambió la vida a la Eurocopa aquella de vuelta del COVID que sorprendió a todos con Países Bajos por aquella producción ofensiva que tenía. Es cierto que en el PSV siempre había destacado por ello, pero ahí se le veía como que estaba para dar un salto más. Y yo su rendimiento en el Inter es verdad que no me lo esperaba y pensaba que iba a ser un jugador incluso one season wonder y ahí sigue rindiendo al máximo nivel. También quería matizar una cosa. Antes cuando ha dicho Lorenzo lo de Bastoni, me ha hecho mucha gracia lo que ha dicho de y centrales con pinta de mediapuntas, porque se me ha venido el primero a la cabeza Calafiori, que yo más de una vez lo pienso que es un defensa Sí. frustrado que podría ser mediapunta y así zurdito. Así que, si os parece, vamos así un poco con el derbi de la Madonina. Lo habéis comentado un poco antes ahí en la introducción, que lo veis como un duelo por todo lo alto, porque es cierto que ahora al Milan ha vuelto Allegri, es cierto que parece que está funcionando la cosa, defensivamente el bloque está mucho más sólido, está por ahí Luka Modric dando sus últimas píldoras de fútbol a un nivel espectacular. No sé cómo veis este derbi, que para mí, os digo la verdad, creo que es el derbi más bonito que hay en el mundo, en mi opinión.
Aquí le dejo hablar a Lorenzo. Yo he ido una vez a Milán y fui directamente a un partido de al Derby de Madonnina en San Siro. Aunque es verdad que San Siro es cuando en el Milan, o eso nos dicen. Hay quien no está de acuerdo con esto, pero San Siro es con el Milan y Giuseppe Meazza con el Inter. Esto será muy difícil de explicar, pero a quien le interese que lo busque y entenderá por qué. Porque Giuseppe Meazza es más importante con el Inter que con el Milan, donde pasó prácticamente desapercibido. Dicho lo cual, explico, ahora dejo a Lorenzo que diga todo lo del Derby en sí, en la parte futbolística y cómo está cada uno. Pero solamente recuerdo que la Madonnina es el punto más alto del Duomo, el más alto de todo, que es una pequeña figura, digamos, de una Madonna pequeñita y es la parte más alta de Milán. Antes era la parte más alta de Milán, ahora ya no, que hay edificios más altos, pero de alguna manera el nombre viene de ahí. Lorenzo, la parte futbolística, simplemente decir que para mí el Inter está empezando a llegar al nivel que debería, de inicio de campaña, que ha tenido que carburar, y el Milan le ha pasado lo contrario. Seguramente ha conseguido antes los resultados que las sensaciones y en el momento que ahora las sensaciones no están llegando, los resultados también les está costando. Sí, a mí me sorprende el Milan. No sé decirte para bien o para mal. Quiero decir, me sorprende para bien porque está mejor de lo que yo creía y para mal Sí. porque está mejor de lo que yo creía. Pero el partido llega en un momento muy bonito para ambos equipos porque el Inter viene de un parón internacional con jugadores por todos lados del mundo y una semana muy difícil porque entre que algunos habrán llegado tarde a ver cómo han llegado de los vuelos, etcétera, y tú tienes que ganar ese derby porque vas líder y porque es una manera de volver a reinar en Milán y luego, pero claro, tienes que tener un ojo puesto en la vista del Atlético de Madrid, aunque en Champions va muy bien y el Inter se puede permitir, por así decir, un tropiezo y hombre, en el, Sí. en el Metropolitano tropezar, pues tampoco es una cosa que diga vaya desastre, salvo que sea de una manera muy fea, ¿no? Pero yo creo que el partido llega en un momento bonito para los dos equipos, porque el Milán aparte, pues juega de local, o sea, de visitante, aunque sea local también, como es normal, pero llega en un momento en el que no tiene distracciones europeas entre semana, ¿no? Hay que recordar que en Milan últimamente la auténtica kriptonita en Italia del Inter es el Milan, ¿eh? Porque el Sí, año sí. pasado le ganan la Supercopa, con la llegada de Conceição, que fue un revulsivo. En Liga también Sí, se que la se creyeron en prepararon. ese momento el Milan que habían encontrado su salvador y le Sí, duró dos sí. semanas. Yo me acuerdo, Pues es la que Alegría, Supercopa digo. Luego aquello le agarraron un fue... poco más a Conceição. Pero lo que vendieron la victoria en la Supercopa el Milan, eso no lo he visto yo de verdad en mucho tiempo en muchos clubes, lo cual nos agarra a mostrarnos la situación crítica que hay internamente en ese proyecto ahora mismo, que se tuvo que agarrar una Supercopa mal ganada allí fuera de Italia, como casi todas las Supercopas ahora mismo, que se ganan mal porque se juegan donde no se deben, pero dicho lo cual, se agarró a eso como si fuera el espíritu que le iba a renacer directamente al Milan, y nada más lejos de la realidad, fue y algo además, puntual. Además, ese partido y el de Liga bastante engañosos porque el Inter perdona un montón. Y en uno de Sí. ellos, no me acuerdo cuál, tiene dos o tres palos. Pero es que hace 2 años, un Inter en remontada al del Scudetto del Nápoles le corta la racha al Milan totalmente. En un partido en el que tiene como dos tiros a puerta, le hace dos Sí. goles y el Inter quedó reventado. O sea, al Inter últimamente perder con el Milan le está llevando la lona. O sea, no es que le esté doliendo, es que los está noqueando para 2, 3 semanas. Entonces, yo espero que el domingo por lo menos no pierdan, no, Bueno, si pierden que lo encajen mejor. Pero no, siempre es un partido muy, muy especial. Para mí este año tiene y esto es bueno y es malo, ¿no? Pero quiero decir, que no esté Teo Hernández en el Milan va a rebajar un poco el nivel de tensión, porque últimamente lo que ocurría cada vez que se cruzaba con Dumfries, que por situación en el terreno de juego era bastante a menudo, a veces dejaba situaciones un poco bochornosas, ¿no? Quiero decir, otra cosa es que tengamos fotos de Lukaku y de Ibra enfrentándose y sientas esa tensión, pero tensión bien entendida. Lo de Dumfries y Teo tenía pinta de que iba a acabar en tragedia, ¿no? Y es que al final son jugadores que algunos no, porque algunos se conocerán pues, de vivir en Milán y tendrán buena relación, pero hay otros que sí tienen muchas ganas. Entonces, bueno, siempre es un partido muy, muy sí, lo caliente. de Çalhanoğlu jugando otra vez contra Eso el te iba a Milan decir, siempre da un eso te poquito iba de a decir. morbo, Bueno, y el hecho de que Rafa Leao sabemos que le encanta también meterse en este tipo de polémicas y roces, seguramente habrá alguno a lo largo del partido. Siempre que recuerdo el derbi de Madonnina hay aquella foto mítica de Rui Costa y Materazzi mientras estaban los fuegos artificiales y pirotecnia y demás en uno de los derbis más bonitos que hay, la verdad. Es uno de es una de las mejores excusas para otra vez la gente que no ve mucho el calcio que se anima a verlo, porque verdaderamente es un campeonato estupendo. Recuerdo, antes de hablar del Atlético de Madrid, Iker, el Inter 24 puntos ahora mismo es primero, segundo la Roma 24 también, y tercero el Inter 22 junto con el Nápoles, que viene también con 22, así que está apretadísima la Serie A.
Sí, sí, está el Scudetto emocionante de narices. Claro, yo antes de ir con el Atlético de Madrid, un apunte rápido que quería hacer. Claro, es verdad que lo estaba pensando en los últimos años, al Inter como que se le ponen un poco los dientes de leche después de perder ante el Milan, porque el Mm. último Scudetto que gana el Sí, Milan estaba en una situación con Pioli bastante desconcertante, ganó el derbi al Inter con una remontada y con un Giroud reencarnado en Van Basten, y al final el Milan ganó la liga fallando bastante, pero al final se llevó el título. Y ya para concluir con este Atlético de Madrid-Inter que tendremos el miércoles, tenemos un antecedente bastante reciente que acabó incluso con unos penaltis bastante emocionantes. A mí no se me olvida aquel penalti de Çalhanoğlu en el Metropolitano que, madre mía, dónde la marcó. Lorenzo yo creo que aquel día lo pasó muy mal porque yo veía favorito al Inter en aquella eliminatoria y el Atlético de Madrid resurgió de sus sí. cenizas. ¿Cómo veis un poco este partido? Porque el Inter llega con pleno de Champions y el Atlético de Madrid después de haber encajado un 4-0 ante el Arsenal. Dale, Lorenzo, dale. Lo que dice Iker es verdad, porque encima, cuando el Inter hace la primera final de Champions contra el City, que llega en un momento mejor que este año pasado, como hemos visto por el resultado final, hay que reconocer que aquel año, quitando el Milan, que lo tiene en semifinales, se le va arreglando bastante el camino porque los rivales que le van tocando en los sorteos, los buenos se van eliminando entre ellos por el otro lado y al Inter le van tocando más sencillo, vamos a decir, ¿no? Que siempre hay que llegar, pero que también hay que ser sincero y decir que a lo mejor tocándote a otros rivales por el camino, a lo mejor el Inter no habría hecho final, ¿no? Al año siguiente, el camino marcado era bastante favorable. Y yo creo recordar que después les tocaba el Dortmund y el Inter en la ida contra el Atlético de Madrid hace un auténtico partidazo, pero partidazo, y solo se trae un gol de diferencia. Y en la Sí. vuelta, el partido está bastante igualado. El Inter en esas situaciones, en aquella temporada, se manejaba bastante bien, porque ahora hablaremos de que el Inter está cargando más de lo normal, más de lo que le ha hecho un gran Inter ahora, en estas últimas épocas, ¿no? Y me acuerdo que salió Memphis y revolucionó el partido. O sea, te coincidió esa noche en la que tú no estabas muy fino, en la que Memphis dijo, hoy me apetece. Y Y le Correa dio la... también, Correa Sí, sí, es que también. fue así. Dijo, hoy tengo ganas. Que yo estaba en casa viendo el partido y digo, bueno, Digo, este ha salido hoy aquí de una manera que no va a dar por saco. Y efectivamente, así fue. Y bueno, pues por lo demás, ya lo he dicho antes, la trayectoria del Inter en Champions está siendo muy buena. Está siendo el Inter que casi no encaja. Un Inter que no está jugando de una manera muy vistosa ninguno de los partidos, pero sí muy solvente. Por ejemplo, creo que es el día del Ajax, hace 2 goles de córner y algún partido más, a la memoria no me doy cuenta, se ha adelantado de córner, pero porque es que el Inter este año, la talla que tienen los jugadores que suben a rematar es tremenda. Y si tienes a Çalhanoğlu y a Di Marco para sacar las estrategias, pues oye, el que no los tenga, que los compre, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Esto va así. Pero me parece que el partido metropolitano es muy interesante. Vamos a ver qué cara muestra el Atlético de Madrid después del parón, que también sabemos que es un club que es bastante ciclotímico en cuanto a sus, sobre todo, manera de jugar y que le afecta mucho a veces el parar. Parecía que venían en buena racha. No sé, yo creo que lo que sí que está claro es lo que decía David al inicio de la charla. Creo que es el mejor partido de esta jornada, seguro. Sí, sí, a mí Mm. me da la sensación además que el Atlético de Madrid es el único equipo en mucho tiempo que a mí me hizo no reconocer al Inter en un partido donde esperaba que iba a dar el do de pecho, que fue aquella eliminación en Champions. Es seguramente de las pocas veces que el Inter no ha estado al nivel que venía demostrando y que de alguna manera le había colocado en ese punto alto para considerarle siempre uno de los equipos alternativa a poder dar el paso adelante. De hecho, recuerdo perfectamente analizar ese partido y el Inter estaba subido directamente en una moto con sensación de otra vez estar carburando mucho para llegar de nuevo a finales de Champions y demás. Con lo cual, ese partido es el único que he visto a un Inter minimizado, es decir, un poco bloqueado. Y eso Atlético de Madrid es lo que mejor hace estas noches, porque no te va a meter un ritmo con pelota muy alto, porque tiene capacidad de sostener muy bien los ritmos del rival. Es un equipo que además en muchas cosas es espejo con el Inter, no lo digo por sistema tanto, que a veces también, pero sobre todo porque sí que es capaz de, aunque no brille mucho, competir muy bien. Es decir, es que se parecen en muchas cosas, incluso como alternativa a Europa, el Inter es ese equipo que ya lo ha demostrado en los últimos tiempos y Atlético está haciendo cosas muy bien en los despachos, cosas que no se ven tanto, para poder estar a ese nivel de dar un paso definitivo. Es decir, me parece que se parecen en muchas cosas y por eso es seguramente uno de los derbis, uno de los partidos más atractivos, mejor dicho, pero creo que Simeone sabe bloquear muy bien
el punto más alto que es capaz de dar el Inter. Y en un momento en el que hay algunas dudas en cuanto a esa solvencia, más que solvencia, en cuanto a esa brillantez de la tipología de fútbol del Inter, creo que por ahí el Atlético de Madrid puede ser capaz de hacerle mucho daño. Por cierto, recordar que Simeone evidentemente también jugó en el Inter y que Simeone tarde o temprano, yo aquí lo veo, Lorenzo Iker, Yo también. como que tarde o temprano va a acabar siendo, si él quiere, el técnico del Inter. Probablemente a lo mejor haya algo con Argentina primero. Pero a lo mejor en un momento ya de su carrera donde ya pueda ir al Inter algo más secundario, yo no tengo ninguna duda. Y aquí queda afirmado que un día va a ser entrenador del Inter. Sí, Seguro, seguro, seguro. es un poco como con Xavi en el Barça y Xavi Alonso en el Real Madrid. Parece que están destinados a encontrarse Sí. en algún momento. Para ir cerrando el vídeo, si os parece, os voy a pedir que vayáis al grano con dos cosas. Resultado para el derbi de la Madonina y dónde creéis que va a llegar el Inter en Champions. Venga, yo me mojo y ahora le dejo ahí que piense un poquito más. Recuerdo, el partido de la Madonina se juega, lo estoy mirando ahora mismo para asegurarme, se juega como local, ¿vale? El Inter, en Meazza. Yo digo que gana 2-0 el Inter y en Champions yo creo que al Inter le tenemos que colocar el estatus que nos ha demostrado que está preparado para llegar. Así que yo creo que mínimo va a llegar a cuartos de final y a partir de ahí ya sabemos que este equipo es capaz de todo o de una noche que no le salen las cosas y se queda fuera. Pero yo creo que lo que hay que pedirle y lo que de verdad está preparado para conseguir es cuarto de final. Yo creo que en el derby, yo creo que va a haber goles porque es que el Inter no, en Champions sí, pero en Liga no está cerrando bien los Sí, en partidos. Champions ha ganado Entonces, todo, recuerdo a la gente, ¿eh? Ha ganado los 4 partidos. y goles creo que han encajado uno o ninguno, ¿no? Me parece. Ujú. Creo que es una pasada. Pero no está igual en Serie A. Yo creo que va a haber goles. Yo voy a poner, además que son partidos donde suele haberlos. Yo voy a decir 3-2 gana el Inter. Y en Champions voy a decir que llega a semis. Mínimo. Ujú. Creo que sí. Ojalá. Un gol ha recibido Uno, Eso te iba el a ¿verdad? Inter decir. Campeón el otro día ante el Cairat, curiosamente, esa Fíjate. particularidad. Grande, grande el Cuando Kairat te Almaty. relajas, cuando te relajas es lo que ocurre. Mira, aprovecho para dejar aquí arriba el vídeo que hicimos del Kairat Almaty hace unas semanas antes de enfrentarse al Real Madrid, que la gente se pase y que lo vea. Yo también cierro con mi pronóstico, voy a decir un 2-2 en el derbi de la Madonina y creo que el Nos vamos a Inter va a divertir. llegar a cuartos de final de Champions. Lorenzo, la verdad que te agradecemos mucho este paso por el enganche, espero que hayas disfrutado hablando un poquito aquí del Inter. Sí, sí, ya sabéis que cuando queráis me tenéis para hablar de lo que os apetezca a vosotros, pues si es del Inter, encantado siempre. Gracias a vosotros por pensar que podía aportar. Claro que sí, la verdad que yo creo que es un auténtico videazo. Yo a David, que le conozco bastante poco, pero durante las últimas semanas ya nos hemos conocido bastante y hay veces que le noto más Cuidado que te disfruto metes en con un los vídeos que berenjenal. otras veces. Estaba a punto de. No, 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 no. Pero tenemos esta dinámica de grabar varias semanas Sí, y hoy le he notado muy, muy a gusto y disfrutando del vídeo. Así tal que cual. recordamos que todo el mundo se suscriba, que dé like, que dé a la campanita, que siga apoyando al enganche también en todas nuestras redes sociales, TikTok, Fibers, Twitter, Instagram, en todos lados, porque queremos seguir creciendo para traeros contenido como este.